Bienvenidos todos los hermanos que ya nos están reportando sintonías. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido de estar nuevamente en sus hogares a través de este medio de comunicación masivo como lo es la Internet, que si lo usamos para nuestro beneficio, pues nuestras almas se fortalecen. Gracias a Dios por la hermandad que ya está presentando su asistencia. Gracias a cada hermanito, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, porque a veces nos encontramos un poco afligidos de nuestro cuerpo, pero ahí estamos procurando siempre el bien a través de la palabra de Dios. Y le damos a Dios muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido de estar nuevamente en sus hogares asistiendo con esta lectura bíblica diaria, con esta ración, así como todos los días el pueblo necesitaba salir y buscar su alimento porque Dios se lo enviaba, pues todos los días también debemos escudriñar de sus bendiciones que se encuentran dentro de las Sagradas Escrituras. Esto es como cuando usted tiene un pariente con muchas riquezas y deja el testamento para usted saber lo que le tocó, si le regaló algo, si le dio algo, pues usted tiene que conocer lo escrito por ese testamento, lo que está escrito en ese testamento. Y aquí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y como hijos de Dios, pues también tenemos grandes riquezas que el Señor nos ha dejado de herencia. Pero ¿cómo las podemos conocer o cómo podemos demandar o cómo podemos adquirir esas riquezas? Conociéndolo. Y así necesitamos entonces diariamente conocer las instrucciones y las bondades, las riquezas que Dios nos ha dejado escrito en ella. Vamos a tener la oración de apertura para entonces iniciar y luego ir saludando a los hermanos. Pues sabemos que hoy abrí el chat un poquito al límite de la hora. Y entonces van a seguir entrando los hermanos. Vamos entonces a tener la oración para iniciar con el capítulo que corresponde el día de hoy, que estamos a lunes 23 de enero del año 2023. Nos corresponde capítulo 23, 24 y 25. Entonces 23 de enero del 2023. Capítulo 23, 24 y 25. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Imploramos el perdón de nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor. Perdónanos porque sabemos que delante de tu divina presencia no hay hombre que no falte, que no se equivoque, Dios mío. Reconocemos nuestras limitaciones y por eso clamamos a ti para que tú nos socorras, nos ayudes, nos permitas corregir, Señor, porque reconocemos que el camino a la santidad es ascendente. Debemos ir aumentando, subiendo, Señor, acercándonos cada día más a ti. Bendice, oh Dios, de manera muy especial a cada oyente, cada hermano que está allí atento, su oído, su corazón, para escuchar de tus grandezas, de estas verdades que nos has revelado a aquellos pequeñitos, Señor, porque así te plació a ti, Señor. Tu misericordia fue extendida a cada una de nuestras almas, de tal manera que a través de tu palabra nos has revelado el plan glorioso de la salvación. Ayuda, oh Señor, cada persona que está aquí escuchando de esta programación, que tu palabra no regrese vacía sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Bendice cada hogar, Señor, cada persona, cada amigo que está allí pendiente de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, necesitamos oír tu voz para ponerla por obra en nuestras vidas. Ayuda, Señor, a los enfermos, las distintas necesidades, Señor, tú las conoces, Padre. Delante de ti todo está al descubierto. No nos abandones, quédate en medio nuestro, Señor. Todo te lo he rogado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces tenemos esta preciosa oportunidad, el programa 23 que estamos transmitiendo desde Puerto Armuelles, Ciudad de las Arenas. Gracias a Dios
porque nos ha bendecido. Podemos decir que estamos llenos de mucha gratitud a Dios por las bondades que nos ha concedido. Y qué mejor manera, ¿verdad?, de nosotros tener en nuestro corazón la necesidad de aprender de su voluntad, de servirle en la hermosura de su santidad. Y aquí en estos capítulos el Señor nos revela grandes verdades que son importantes para su pueblo. Vamos entonces a escuchar el capítulo 23 del libro de Éxodo. Escuchemos. Éxodo capítulo 23. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. Y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra, y allegarás su cosecha, mas el 7º la dejarás vacante, y soltarás, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, asearás de tu viña y de tu olivar. 6 días harás tus negocios, y al 7º día holgarás, a fin de que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y en todo lo que os he dicho seréis avisados, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. En la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni el cebo de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al heteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrantarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en su tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo de donde tú entrares, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al heveo y al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes las tierras por heredad. Y yo pondré tu término desde el mar Bermejo hasta la mar de Palestina, y desde el desierto hasta el río,
porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Seguimos acá aprendiendo de las recomendaciones, de las ordenanzas que Jehová cuidadosamente mandó a cumplir a todo su pueblo por mano de Moisés. Y en este capítulo se imparte justicia para todos. Jehová, de una manera minuciosa, de una manera muy cuidadosa, estima cada mandamiento como beneficio para la población, para esta nación que iba ya con el caudillo, con Moisés, e iban a posar, a heredar la tierra de la cual ellos tenían promesa. Y vemos acá como Dios, de una manera muy explicativa, el Señor de verdad, cada vez que nosotros adentramos en estos mandamientos, usted a veces los verá un poco fastidioso o insignificante, pero déjeme decirle que traen un valor moral, ético y espiritual para los hijos de Dios. En este capítulo tenemos que el Señor le permite al pueblo que ellos asuman el rol que van a tener ahora como los herederos de la tierra, y comienzan las ordenanzas al decirle de una manera rotunda: no vas a admitir ningún falso rumor, ni te vas a poner de acuerdo con el impío para ser un testigo falso. Eso es abominación para Dios. Dios no permite que eso cubra los pensamientos y la mente de un siervo de Dios. Y le va siguiendo las órdenes al decirle: y no vas a seguir a esos muchos para hacer mal, ni vas a responder con litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. Es más, si la mayoría está haciendo lo malo, tú no te vas a inclinar a ellos porque son la mayoría, el mayor número de personas que está apoyando algo malo. No, ustedes no van a hacer eso, van a tener entonces un equilibrio que les permita siempre estar posado en la verdad. No vas a distinguir al pobre en su casa. No vas a tener diferencia. La justicia debe ser impartida con igualdad a todo, al pobre, al rico, al menesteroso. Esto equivale, hermano, a la integridad de cada persona que está conociendo, que está siendo instruida por la voz de Dios. Y de esto se trataba toda esta intimidad que concertó Jehová con Moisés, para entonces llevar a cabo la formación de este pueblo que necesitaba poner en práctica diaria todos estos estatutos que el Señor había diseñado como beneficio para ellos. Y le dice de una manera clara: si ustedes encuentran el buey de su enemigo o su asno extraviado, pues se lo van a llevar, no van a dejarlo allí. Si vieres el asno de aquella persona que te hace mal, que te aborrece, que ha caído ese animalito debajo de su carga, ¿lo vas a dejar sin ayuda? Pues bien, vas a ayudarlo a levantar. Qué manera el Señor de educar. Van a mostrar misericordia por esa bestia, por ese animalito, y aun cuando pertenece a aquella persona que es tu enemiga, que te ha hecho daño, pues lo vas a levantar, le vas a quitar la carga y le vas a ayudar y se lo vas a entregar. Así, haciendo la diferencia, así obra el Hijo de Dios, haciendo la diferencia, haciendo lo mejor. No lo merece el enemigo, pero Dios te lo indicó. Y qué bonito cuando usted va leyendo cómo Dios cuida aún de los animalitos, de toda su creación. Dios se preocupa por ellos. Y tenemos entonces que va indicando cada una de estas
de estos mandamientos cuando le dice, no vas a pervertir el derecho de tu mendigo en su pleito. No, vas a mantenerte íntegro. No vas a permitir que las palabras de mentira, no vas a pronunciar. Te alejarás de eso y no vas a matar al inocente y al justo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no va a justificar al impío. Tan sencillo y simple como eso. De palabras de mentiras te vas a alejar y no vas a matar al inocente y justo. ¿Por qué? Porque Dios no defiende lo indefendible. Qué bonito que usted preste oído, que nosotros prestemos oído y atención a la voluntad de Dios. Si nosotros aplicamos esto, qué grandeza, qué diferencia se va a hacer entre los ciudadanos del reino de Dios y los de este mundo que viven en tiniebla. Y dice, no vas a recibir presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Por eso, hermano, que hay tanta sabiduría en las ordenanzas de Dios. El juez, el que litiga un caso, jamás debe recibir ningún regalo, ningún presente. ¿Por qué? Porque esto hace que la visión clara se empañe, hace que esto turbie la justicia que debe ser aplicada con lealtad, con equidad. Cuando el profeta Samuel reúne al pueblo para hablar con ellos y les dice de una manera transparente, yo he obrado con justicia, dígame de quién yo he recibido cohecho, de quién yo he hecho. Él puso en práctica, este gran varón de Dios, puso en práctica cuidadosamente los mandamientos y estatutos de Jehová. Y por eso al pueblo no le tocó otra cosa que callar, enmudecer, porque en él había la integridad. Había abrazado desde niño los mandatos de Dios y por eso en su vejez pudo de una manera clara, de una manera humilde, de una manera transparente llamar a capítulo al pueblo para que atestiguaran contra él si algo de estas cosas que Dios había prohibido, él las había cometido. Qué bonito que sucede a eso también en nuestras vidas, que cuando haya de acusarnos de algo, la gente quede enmudecida porque hemos abrazado y practicado la ley de Jehová. Y dice también que no debes angustiar al extranjero. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo el alma del extranjero está. Porque ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. Todas estas cosas que ya estos puntos se han leído en capítulos anteriores, pero Dios sabe que nosotros como seres humanos tendemos a olvidarlo y el Señor vuelve y lo recuerda. Tienes que tener en alto estima, tienes que tener en consideración a los extranjeros, no los puedes agraviar. ¿Por qué? Porque hay una parte también en la palabra de Dios que al extranjero, al huérfano, a la viuda, hay que tenerlos en consideración. Porque si ellos claman ante la presencia de Dios, pues Dios oirá desde los cielos y hará justicia. Entonces va a ser peor el castigo. Qué bonito es que nosotros atentamente estemos meditando y aplicando estos mandamientos que tanto beneficio trae a la sociedad, a la humanidad, al Hijo de Dios. Y les recuerda Jehová en este capítulo sobre las fiestas y los días feriados. Él les recuerda que los 6 años iban a sembrar en esa tierra y que iban a recoger de las cosechas, pero que en el 7º año iban a dejar libre la tierra, no iban a sembrar, iban a dejarla reposar. Esto fue recomendación de Jehová, ordenanza. El Señor se preocupa de la producción y la tierra también necesita su descanso de la arada y le da ese año sabático a la tierra, pero no solamente da ese año sabático a la tierra, sino que le recomienda y le dice para que coman los pobres de tu pueblo.
esos que están menesterosos, necesitados, que puedan hallar allí sustento. Y eso se lo provee Dios. ¿Ustedes creen que en ese año que el Señor prohibía que sembrasen, la tierra no iba a producir? Claro que sí. Y allí el pobre iba a ver palpable la mano de Dios sustentando su alma. Y no solamente al pobre, sino lo que quedara que los pobres dejaran, también iban a comer las bestias del campo. Qué bonito ver cada detalle, hermano. Qué bonito es Dios. No solamente piensa en sus hijos, sino en su creación. Los animalitos tienen alta estima, son de gran consideración a Dios. Es obra de sus manos y por eso debemos estimarlos también. Dios no solamente pensando en el beneficio del hombre, sino también de sus criaturas. Qué bonito. Y sigue enseñándole que van a trabajar 6 días. Este es un recordatorio. Van a trabajar 6 días. Recordemos que Dios no patrocina personas perezosas, no patrocina vagos. El Señor nos manda 6 días a trabajar y les dice que en ese 7º día van a reposar hasta los animales, los bueyes, los asnos y aún hasta los hijos de tus siervas, y el extranjero necesita ese descanso. Apiádate también de esas manos que trabajan durante 6 días y permítele la extensión del beneficio del día de reposo a esas almas. ¿Qué les parece cómo es nuestro Dios? Es de beneficio guardar los mandamientos y no solamente para nosotros, sino aún para los animalitos, para los extranjeros, para el siervo que también requiere descanso. Así de bueno y de bondadoso es nuestro Dios. Y les dice en el versículo 13 del capítulo 23, todo lo que os he dicho, guárdenlo, ni se les ocurra mencionar los nombres de otros dioses. Aún en su boca no se debe oír nada de esto, porque esto es ofensa a los oídos de Dios. Que tus labios se abran solamente para invocar al Eterno, al Príncipe de paz, al Rey de reyes. Aquella boca solamente debe pronunciar la palabra y el nombre de Jehová, el Dios poderoso al que nosotros servimos. No ofendamos los oídos de Dios mencionando, invocando, favoreciendo a otros dioses, que eso nos trae a nosotros vergüenza y humillación. Y el Señor, anuente del calendario que ya le estaba estipulando a su pueblo, les recuerda 3 fiestas anuales, las 3 fiestas de las cuales ellos debían comparecer, debían estar allí. El Señor tan lindo. El Señor le gusta que su pueblo se regocije en sus bendiciones, porque de eso se trataban estas fiestas, del regocijo, de la conmemoración de su poder y de su grandeza. Y tenemos las fiestas de los panes sin levaduras, que son las Pascuas, que eran 7 días que iban a comer panes sin levadura, como Él lo mandó en el tiempo del mes Abib, porque en ese tiempo, en ese mes, ellos salieron de Egipto. Y hay algo muy bonito que el Señor nos recomienda. Nadie se debe presentar delante de mí con las manos vacías. ¿Qué les parece esto? Ustedes van a venir, pero no van a venir con las manos vacías. Porque si de Dios hemos recibido tantas bendiciones, ¿cómo vamos a comparecer ante su presencia con las manos vacías? ¿Cómo vamos a visitar al Rey sin llevarle lo mejor, el mejor presente? Y les dice entonces que vendría entonces la fiesta de la siega, que también se llaman las fiestas de las semanas, o lo que se conoce como el Pentecostés. Recordemos que en estas fiestas se celebraban en el mes tercero, lo que era mayo y junio, 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Primero era la fiesta de los panes sin levadura en el primer mes de Abib. Recordemos que era entonces lo que se conoce como la Pascua, y 50 días después, en el mes de
entre el mes tercero, lo que sería para nosotros mayo y junio, 50 días después, vendría entonces el Pentecostés. ¿Qué hacía esto? Celebraban el inicio de las cosechas. Recordemos que cuando Jesús muere, los crucifican allí en la Pascua como Cordero Pascual. 50 días después, en el Pentecostés, desciende el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos. Como todo esto era simbolismo de lo que vendría a ser consumado con la manifestación del Hijo de Dios. ¿Y qué era esta celebración de lo que llamábamos o de lo que llaman las fiestas de las cosechas o el Pentecostés? No era otra cosa que celebrar el inicio de la cosecha. Las fiestas de las cosechas también se conocían como las fiestas de los tabernáculos. Esta es la tercera fiesta que se celebraba para el mes de septiembre y octubre, para festejar el fin de la recogida de los frutos. Tenemos entonces tenemos 3 fiestas importantes que el Señor acá les ubica en los calendarios, como es la fiesta de la Pascua. 50 días después iniciaba entonces el Pentecostés o la fiesta del inicio de la cosecha, y para el mes de septiembre-octubre entonces era la celebración de los frutos que se habían recogido, las fiestas de las cosechas. Estas fiestas entonces el Señor se las recuerda para que ellos tengan en consideración la benevolencia, los favores recibidos de Dios. Y qué bonito que todo esto se llevó a cabo también, el Señor representó el Cordero Pascual, viene el Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, dando inicio así a lo que fueron las cosechas espirituales, los primeros ungidos, revestidos de poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, pues, el Señor sigue manifestando y sigue recogiendo granos para su alfolí, porque nosotros somos esos granos, que recordemos que el Señor lo dijo en su parábola: el grano se recoge y se guarda en el alfolí, y la paja, lo que no sirve, va entonces al fuego. Dice entonces, le recomienda que el ángel de Jehová iba delante de este pueblo para que lo guardara en el camino y para que lo introdujese en el lugar que él había preparado. Si a nosotros nos preguntan si usted se siente bien sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor suyo y lo defiende, usted va a decir: wow, sí, pero hay condiciones, hermano, porque el Señor le dice a su pueblo: guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde. Qué bonito es cuando nosotros nos sujetamos a la dirección de Dios, porque Él no va a perdonar tu rebelión, porque mi nombre está en Él. Entonces sí es lindo conocer esa promesa, pero si queremos tenerla vigente siempre en nuestro diario caminar, tenemos que oír su voz, no ser rebelde. La rebeldía trae tristes consecuencias, grandes desastres en nuestras vidas. Pero si en verdad oyeres su voz, dice Jehová, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Quién no se quiere apoderar de esta preciosa promesa? Que el Señor sea enemigo de nuestros enemigos. ¿Quién no se quiere apoderar de esto? ¿Cuál es el secreto? Oír la voz de Jehová y hacer todo lo que Él nos diga. Ahí está el secreto para adueñarse de esta promesa, porque el ángel de Jehová irá delante de nosotros, dice, y Él te va a llevar a esa tierra, la tierra de los amorreos, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, los cuales Dios va a destruir. Todas estas
gentes que han llegado al colmo del pecado, pues el Señor va a desarraigarlos para entonces así hospedar a su pueblo. Y la palabra del Señor nos recomienda: no te inclines a sus dioses, no les sirvas, ni vas a hacer como ellos hacen. Antes vas a destruir toda estatua, toda cosa que entorpezca, que quiera empañar tu relación con Dios. Miren lo que al pueblo se le estaba dando, cada instrucción, hermano, con todas las instrucciones que el pueblo de Dios recibió por mano de Moisés, que habló la boca de Jehová. Y si el pueblo de Dios hubiese acatado fielmente a cada una de estas recomendaciones, la historia hubiese sido tan diferente. Pero hoy en día, Dios te está recordando estos acontecimientos para que puedas escribir una linda historia de amor con Él, para que tus oídos estén atentos a su voz y tus manos preparadas, al igual que tus pies, a obedecer y hacer todo lo que Él te manda. Y verás entonces que esa historia de amor que se escribirá de tu vida será hermosa, será linda, porque el Señor te va a introducir a esa tierra que nos ha prometido, a esa Jerusalén que está preparada para los santos, para aquellos que no son rebeldes a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en este capítulo, que nos revela muchas riquezas. Dice: si tú haces esto, si tú sirves a Dios, Dios va a bendecir tu pan, va a bendecir tus aguas, va a quitar toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril, no habrá mujer estéril en la tierra, y yo completaré el número de tus días. Qué hermosa promesa, hermano. ¿Quién quiere que le falte comida? ¿Quién quiere padecer de sed? ¿Quién quiere que haya muerte en su familia? Nadie. Ahí está el secreto. ¿Tú quieres gozar de estas bendiciones? Vamos entonces atentamente a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Y les dice: yo voy a enviar el terror delante de ti y voy a consternar a todo pueblo donde tú entres. Yo te voy a dar a tus enemigos. Y aquí hay una promesa: yo voy a enviar delante de ti a las avispas que echen fuera a todos estos moradores. Miren, Dios aquí usando de unos animalitos tan pequeños, pero que los usará como señal de defensa para su pueblo. Estos son detalles, hermanos. Por eso es que vuelvo y les digo, Dios es un Dios de detalles. Dios, algo tan sencillo como estas avispitas, las usa o las señaló como instrumento también de defensa para su pueblo. ¿Qué les parece lo maravilloso y lo grandioso que es nuestro Dios? Y le hace una recomendación ya terminando este capítulo, y es muy importante. Considero que esta recomendación es muy aplicable a nuestros días, porque Él les dice: no van a echar delante de ustedes en un año a toda esta gente, no la pueden echar, porque ¿qué va a suceder? La tierra va a quedar desierta y entonces se van a aumentar contra ustedes fieras del campo, sino que poco a poco van a echar a estas personas delante de ustedes hasta que ustedes se multipliquen y puedan entonces así habitar toda la tierra. Esto que Dios recomienda es muy aplicable a nuestros días. ¿Por qué puedo decir esto? Hermano, hay que tener mucho cuidado con los vacíos espirituales. El Señor Jesús dice que cuando la persona recibe a Dios, el espíritu sale de esa casa, pero en un tiempo Él regresa y se consigue con que la casa está ordenada, pero está vacía. ¿Y qué sucede? Él va y busca unos 7 espíritus peores que él. ¿Esto en qué relación tiene con la recomendación que Jehová le está dando al pueblo de cuanto la cantidad de tierra que no podía eliminar a todos los pobladores? Porque si ellos hacían eso, corren el peligro de que esa tierra baldía se llenara de fieras, entonces iba a ser peor el asunto.
¿Y por qué le hago a relación esta parábola que Jesucristo relató? Porque cuando nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, procuramos procuramos sacar de nosotros lo que entorpece, lo que no agrada, nosotros debemos procurar con diligencia llenar ese vacío. Si usted, un ejemplo, yo le voy a colocar un ejemplo a ver si me doy a entender. Si usted le encanta la música rock, a usted le encanta, es una de sus debilidades, le gusta el rock o le gusta la salsa, le gusta ese tipo de música y usted tiene mucho material de eso. ¿Qué es lo más recomendable? Que usted de todo eso se vaya a desprender, pero usted tenga cómo sustituirlo. Ya no voy a escuchar rock, pero voy a escuchar música cristiana instrumental o música. Es decir, nosotros tenemos que ir reemplazando eso que nos hace daño por lo bueno, porque va a acontecer que entonces vamos a estar ordenados, porque Dios es un Dios de orden, pero vacíos. Igual va a suceder con la tierra. Usted tiene que ocuparse en las cosas de Dios. Si usted era una persona que le gustaba invertir muchas horas en la fiesta, en los bailes, y usted de la noche a la mañana dice, no, ya no voy porque soy hijo de Dios. Muy bien, perfecto. Pero ese tiempo que usted dedicaba a la fiesta, usted tiene que llenarlas haciendo cosas de Dios. Ya no voy a fiesta, pero ahora voy a visitar los hospitales, ahora voy a entregar literatura. Es decir, no podemos permitir que quede esa tierra vacía, porque entonces las fieras, el enemigo, esas fieras van a poblar ese espacio. Y por eso les digo que este versículo es muy aplicable para nuestros días, muy aplicable. Yo les voy a dar mi testimonio. Cuando yo era adolescente, eso de 18, 17 años, a mí me gustaba muchísimo la música en inglés, esa de los años 60, 70, 80, y yo me acostaba a veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana escuchando puras esas canciones. Y yo decía, en mi sabiduría, yo decía, eso no es malo, porque en la Biblia no dice que no debo escuchar música mundana. Así yo muy teóloga, yo respondía que eso no era malo. Pero en una oportunidad siento que Dios me abrió el sentido de la responsabilidad. Porque leyendo la epístola de Santiago nos dice que una misma fuente no puede verter agua dulce y agua salada. No puedo. Yo no puedo entonces escuchar música que alaba a Dios, pero música que alaba a otro que no es Dios. Entonces entendí que no podía seguir haciendo eso. ¿Qué hice? Yo tomé todos los cassettes, bueno, para ese tiempo era cassette o los CD, y los regalé, los boté y comencé, una vez que empecé a despojarme de todo eso, comencé a comprar entonces música en inglés cristiana. Es decir, corrí a sustituir eso porque me iba a quedar ese vacío. Y entonces el peligro es de cómo llenar eso. Y me funcionó muy bien. Sentí que esa estrategia me ayudó, porque sí, yo entonces escuchaba las músicas muy lindas, alabanzas en inglés preciosas. Entonces eso me ayudó a que no le podemos dar espacio, terrenos baldíos al enemigo, porque va y se nos llenan las fieras y nos hace estrago. Entonces tenemos que usar mucha prudencia, mucha inteligencia, seguir las instrucciones de Dios. Te estás desocupando de las cosas, de las cosas que no favorecen, vacéalas, pero llénalas de Dios. Entonces el Señor aquí les dice a su pueblo, ustedes en un año no pueden exterminar a toda la población, porque entonces las fieras se van a multiplicar y va a ser peor. Van a ir sacándola. A medida que ustedes se vayan llenando, ustedes vayan multiplicándose como pueblo, de manera que ya cuando ustedes desarraiguen toda esta gente mala, pues ya la tierra está llena de sus pobladores, de ustedes, del pueblo de Israel. Y nosotros vemos estas estrategias que, aunque nos parece muy insignificante, hermano, encierra un gran contenido espiritual. Dios es un estratega y Dios vela
por la seguridad de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros prestamos oído atentamente a obedecerle, Dios se complace con nosotros y nos va mostrando y nos va hablando claras, así a las claras, nos va diciendo. ¿Por qué? Porque cuando sus hijos obedecen, Él se deleita en instruirlos. Entonces no seamos así como que pasemos por encima de la voz de Dios, no. Seamos muy cuidadosos en abrazar su palabra y en obedecerle con amor, con fervor. Y dice entonces que se cuidara de tener alguna alianza con ellos, con las personas que habitaban allí en la tierra, con esos heteos, con los jebuseos. No, cuídense de hacer alianza con ellos, no los hagan. ¿Por qué? Porque ellos pueden que te hagan hacer pecar contra mí sirviendo a los dioses de ellos, y eso te va a ser por tropiezo. Si Salomón hubiese prestado oído a este mandato de Jehová, el final de Salomón hubiese sido mucho mejor, porque lamentablemente él hizo alianza con mujeres que no eran de su pueblo. Y esto que el Señor recomendó, con esta piedra él tropezó. Inclinaron el corazón de Salomón a adorar a los dioses de aquellas mujeres. Entonces, ¿hay sabiduría en los consejos de Dios? En plenitud, hermano, hay sabiduría. Entonces, hoy por hoy, igual, usted es hijo de luz, no tiene ninguna armonía con luz de las tinieblas. Y no se ponga a pensar, no, porque es que cuando yo voy a hacer que esa persona se convierta al Señor. Puede que si Dios le da a usted el testimonio, la certeza de que es un alma para su reino, proceda. Pero si no, no se ponga a inventar, porque está en juego su alma, está en juego su descendencia. Y el Señor nos instruye a que no emparentemos con los filisteos. Así yo le digo a la persona, y a veces yo le digo en forma de juego a los jóvenes de acá, y eso le digo, ojo, deje de estar mirando a la filistea, es peligroso. Es verdad, hermano, se muestran muy bonitas, pero puede acarrearle la desgracia espiritual para su alma. Entonces, les repito, en cada capítulo hay mucha belleza, hay muchos consejos para que nosotros los consideremos, que Dios es nuestro Padre eterno y quiere para sus hijos no lo bueno. El Señor no quiere para nosotros lo bueno, el Señor quiere para sus hijos lo mejor. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos abrazar y deleitarnos en la voz de Dios, aplicándolo a diario en nuestras vidas. Vamos entonces a tener acá, hay un hermoso himno que les quiero compartir referente a lo que nos hacía referencia de que nadie tenía que llegar ante sus fiestas, ante su altar con las manos vacías. Cuando nosotros le ofrecemos a Dios, que sea el sacrificio que nos cueste, algo de valor, algo que sea de estima a los ojos de Dios, porque Dios mira más allá de nuestro presente, nuestro corazón. Vamos a escuchar este precioso himno, un sacrificio a Él. Presentaré delante de mí Dios, ofrecerle sacrificio extraño que no le agrade a él. Lo que él busca en mí es un sencillo corazón, una ofrenda de adoración, un siervo que él pueda usar. No ofreceré sacrificio
solo a Él. Para eso vivo yo. Lo que tengo es de Él, no es de mí, pertenece a Él. Él pida de mí, con gozo yo lo haré. Y si requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo moriré. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. Solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a Él, que no me cueste nada. No. Bueno, a eso el Señor anhela de nosotros, que lo que le entreguemos a Él sea genuino, nuestra obediencia sea genuina, nuestra adoración sea genuina. De Dios no nos podemos esconder. Nosotros estamos delante de su presencia como que si pasáramos por radiaciones, todo el Señor lo revela. Y bueno, aquí hay un versículo en el versículo 19 que dejé pasar por alto y lo había visto y hay una recomendación acá que el Señor le hace también a su pueblo de no guisar el cabrito en la leche de su madre. Y es una de las prácticas judías bastante conocidas. Yo recuerdo que conocí a una señora de Argelia, de Marruecos. Y ella, cuando me vio el tapadito así, me preguntó que si era algo de los judíos, ¿no? Y yo le digo, bueno, como adoptados. Y ella de una vez me hizo referencia a esto. Es que una de las cosas que los judíos no cocinan en la leche de la madre a los cabritos, ¿no? Y parte, es muy conocido. Bueno, ella, como es de África del Norte, es conocedora bastante de esa cultura porque pues ellos son musulmanes. Y una de las cosas por las que el Señor hace hincapié en que no se hiciera esta práctica era porque ellos tenían, al parecer, esta ley lo prohibía porque esto era como una práctica religiosa de la tierra de Canaán, que estaba seguramente, dice que es posible que estaba asociado al culto de la fertilidad. Entonces el Señor, de una manera muy clara, le hace ver a ellos que no debían hacer eso. Y uno también lo piensa un poquito en la estética, ¿verdad? Y en la sensibilidad de, oye, cocinar al hijito con la leche de su madre. A veces uno como mujer se sensibiliza un poco a estas prácticas, como un poquito cruel, se ve como un poquito cruel. Entonces, bueno, eso en cuanto a ese punto que también es importante de recordar. Vamos entonces a escuchar el capítulo 24, que es corto, este capítulo. Vamos a aprovecharlo para ir aprendiendo entonces qué nos revela el Señor en este capítulo. Escuchemos. Éxodo capítulo 24. Y dijo a Moisés: sube a Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mas Moisés solo se allegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todos los derechos
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Fíjense que en este capítulo, este capítulo tendría que estar unido al capítulo 20, ¿verdad? Es como, aquí hubo como un pequeño paréntesis, pero este capítulo está dado cronológicamente, parecería que precediera al capítulo 20, por lo que describe en estos pequeños versículos. En este capítulo, Jehová ratifica el pacto con Dios y envía entonces a que Moisés se acercara junto con Aarón, Nadab y Abiú, que recordemos que Nadab y Abiú son los dos hijos mayores de Aarón, y 70 ancianos del pueblo de Israel, pero que se inclinaran de lejos, no iban a estar ante la misma presencia de Dios como lo estuvo Moisés. En cambio, Moisés sí, Jehová le pidió que se acercara para entonces tener con él este encuentro que se sostuvo y que duró 40 días. Por eso cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo, pues nos damos cuenta que este rompecabezas, esta pieza, encaja en lo que se narra a lo siguiente, pues como que lo que sigue del capítulo 20. Y hace una declaración muy linda cuando dice que Moisés presentó a Dios allí un pacto, y él fue y compartió la sangre, la dividió, y esta sangre se presenta como en 2 aspectos del pacto. La sangre derramada sobre el altar era que simbolizaba la misericordia mostrada por Dios al aceptar la ofrenda del pueblo, y la rociada sobre el pueblo lo unía a Dios. ¿Y qué representaban estas 12 columnas? Nos dice el capítulo que representaba entonces las 12 tribus de Israel. Y Dios y los jóvenes de los hijos de Israel, cuando ellos ofrecieron el sacrificio, pues esto simbolizó que Dios recibió con agrado entonces esta ofrenda. Y entonces tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y qué bonita lo que se pronunció, ¿verdad? Cuando el pueblo, a una voz podemos decir que ellos prometieron, aseguraron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho
y obedeceremos. Qué bonito, qué lindo que estas palabras hubiesen estado demostradas con la vida, con los actos, con los hechos. Qué lindo. Hay en una parte que eso lo narra, pues, en el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo dice, todo lo que Jehová diga lo vamos a hacer. Y Jehová le responde a Moisés, ojalá fuera así, como ellos dicen, que todo lo que yo les diga van a hacer. Porque sencillamente, pues, eso quedó en palabras bonitas. Fueron cartas de amor y promesas no cumplidas de parte del pueblo, porque Dios, aunque nosotros seamos infieles, pues Dios permanece fiel a su palabra. Y lamentablemente, pues, vamos a ir aprendiendo de cómo el pueblo se quedó en palabras bonitas. Y dice entonces que el Señor, allí en la cúspide del monte Sinaí, ese monte que recibió la visita, hospedó al Rey de la creación, dice que ellos vieron al Dios de Israel, Nadab, Abiú y Aarón y los 70 ancianos. Esto que la palabra de Dios nos revela nos conmueve. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque, hermanos, lo que vieron estos jóvenes, Nadab y Abiú, no lo vio todo el pueblo. Ellos vieron la majestad del Señor, según su capacidad, porque recordemos que no hay hombre que vea a Dios en su naturaleza plena y viva. Aquí es donde entra entonces en función lo que se le llama como teofanía, como que el Señor muestra parte de lo que el ojo humano pueda percibir según su poco poder, el poder del hombre, no de Dios. Entonces ellos contemplaron esta maravillosa experiencia, ellos pudieron saborear de esto. Y nos conmueve porque Nadab y Abiú fueron consagrados a Jehová. El aceite santo se derramó sobre su cabeza. Las vestiduras santas fueron puestas sobre sus cuerpos. Y qué triste, ¿verdad? Más adelante cuando vemos el final de estos dos jóvenes, porque ni siquiera eran jóvenes, ellos ni siquiera tuvieron, se multiplicaron, ellos no tuvieron descendientes. Qué cosa, ¿verdad? A veces sucede en muchas oportunidades que encontramos personas que han tenido una estrecha relación con Dios en determinada parte de su vida, pero después su final es triste. Y uno dice, oye, ¿por qué echan a las espaldas tanto amor y tanta demostración de Dios para con sus vidas y que incurran en la desobediencia, el no seguir las instrucciones de Dios y su final sea tan triste, tan lamentable? Por eso les digo que me conmueve bastante explorar sobre las vidas de estos jóvenes por el triste final que ellos tuvieron. Dios nos permita, hermanos, tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de sujetarnos, de no creernos sabios en nuestra propia opinión. Ya todo está trazado, el Señor nos dio las instrucciones. ¿Qué nos toca a nosotros? No compliquemos nuestra vida, no escuchemos la voz del enemigo. Lo que está escrito, escrito está, tiene cumplimiento y eso es lo que debemos nosotros de abrazar. No empecemos a andar escuchando por ahí cosas extrañas y con esas cosas extrañas que estamos escuchando, pues podemos llenar nuestro incensario de perfume extraño a Jehová y ofrecerlo y nos puede causar la muerte espiritual. Entonces Dios nos permita, ¿verdad?, aprender, porque hay algo que es muy lindo y es que notar de la Biblia. En la Biblia no está escrito la vida que todos los hombres aquí presentes fueron perfectos, no tuvieron ni un error. No está así. Sí, hay una gran cantidad de hijos de Dios, de siervos de Dios que fueron intachables. Pero también la Biblia narra hombres, mujeres, así como dice el apóstol Santiago, sujetos a pasiones como nosotros, que tuvieron sus debilidades, pero no se quedaron postrados en esas debilidades, sino que entendieron que Dios es poderoso para levantarlos aún del polvo y volver a formar de esa vasija rota una vasija de honra y gloria para Dios. Por eso la Biblia tiene esa particularidad. La Biblia no es un cuento de hada, hermanos, de que todo es perfección y que todos fueron felices por siempre y para siempre. La Biblia es un texto
real. Nos narra las pasiones, las dificultades, las adversidades que presentaron los hijos de Dios, pero también vemos actuar poderosamente la mano de Dios, corrigiendo, exhortando, amando a aquellos que determinaron en su corazón servirle a Dios, aún en medio de sus limitaciones, aún en medio de sus debilidades, aún en medio de sus flaquezas. Ellos entendieron que su fortaleza estaba en Dios. Por eso es lindo, hermano, por eso les digo que la Biblia no es un libro común, no es un libro más de historias, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios vivifica. Y esto que está escrito es para testimonio a aquellos que vivieron y murieron y están esperando la resurrección de Cristo, y para aquellos que estamos como aspirantes de llegar también a esa patria celestial. Vemos entonces acá que ellos pudieron contemplar la grandeza de Dios, y Dios les permite a ellos tener esa revelación. Nos dice la palabra que ellos pudieron ver como cuando ellos vieron a Dios como debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, algo semejante al cielo cuando estaba sereno. Miren la manera en que Moisés describe ese escenario donde Dios de una manera hermosa se le presenta a ellos. ¡Qué experiencia tan linda! Y Dios entonces manda a Moisés a que suba y que le va a entregar las tablas de piedra y los mandamientos que él ha escrito para enseñarles a su pueblo. Y aquí entonces aparece Josué, el servidor que siempre procuraba estar cerca de Moisés, y le esperaron entonces allí al pie del monte junto con Aarón y Hur y los ancianos y los hijos de Aarón. Y la gloria de Dios, escuchen esto, la gloria de Dios reposó sobre el Sinaí, y la nube los cubrió por 6 días. Y entonces al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés allí en la presencia de Jehová 40 días y 40 noches. Por eso podemos deducir que esta parte del relato es como un detalle un poquito más amplio de lo que se narró en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Por eso nos atrevemos a decir que es como una partecita, una parte bastante importante que nos detalla ese encuentro de Moisés con Jehová. Vamos entonces a escuchar ya el 25, que es un poquito largo, pero se van a dar cuenta aquí de detalles preciosos de Dios. Vamos a escuchar entonces el capítulo 25 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, y plata, y cobre, y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el sahumerio aromático, piedras de onix, y piedras de engastes, para el efod y para el racional, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitín, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas se estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medios, y su anchura de codo y medio.
Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 cabos de la cubierta, pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y lo haré contigo de sobre la cubierta, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de sitín. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro, y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor, del ancho de 1 mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de la vara, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sitín, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se librará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero del un lado suyo, y 3 brazos del candelero del otro su lado. 3 copas en forma de almendra, en él un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de almendras, en el otro brazo, una manzana y una flor. Así pues, en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de almendras, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, u otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de lo mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y hacerle haz 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos pasos. Y mira, y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bueno, como les había dicho, este capítulo nos revela grandes verdades. Y aquí el Señor ordena a Moisés que le diga a los hijos de Israel que tomen para Jehová ofrenda, que todo varón lo hiciese de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Hermanos, cuando Jehová se dispuso a sacar todo el pueblo de Egipto, le hizo mención a Moisés que lo dotaría de las riquezas de los egipcios, que le haría caer en gracia delante de los ojos de los egipcios para que ellos salieran con mucha riqueza. Y esto fue así, hermano. El Señor cuando nos da es porque nos va a pedir. El Señor no le impuso una carga que le pidiera cosas de valor que ellos no poseyeran, pero ellos tenían que recordar que si en sus sacos habían riquezas, era porque de Dios se había agradado y Dios se les había provisto de esas cosas de valor de las cuales ellos trajeron de Egipto. Entonces Dios no le estaba pidiendo otra cosa, sino aquello de lo que Dios ya les había dado. Pero Dios allí les pide un ingrediente muy importante, un corazón legítimo, genuino, agradecido, que no lo vieran como una carga impuesta, sino que la gratitud desbordara los corazones de aquellos que traerían su presente para construir
este tabernáculo que serviría como el símbolo de la presencia palpable de su Dios. ¿Qué les parece cuando? Por eso que hay algo que es muy puntual, hermano. Cuando Dios pone en su corazón, Dios lo ha bendecido. Usted en su corazón hay gratitud, a usted no hay que pedirle ofrendas porque usted lo va a dar. Y eso es algo que el enemigo le tiembla, porque cuando usted es fiel dando sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, hermano, eso es como la ley de gravedad. Todo lo que sube baja. Así cuando usted lanza una pelota, que la ley de gravedad me dice que toda masa, todo cuerpo que se lanza hacia arriba baja. Bueno, toda alma que ofrenda, que entrega a Dios, recibirá de Dios bendiciones. Y eso no le conviene al enemigo. Él quiere que usted levantar muros alrededor de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de sus hijos. No ofrende, sea mezquino. Por eso que el apóstol Pablo le decía, cada quien dé como propuso en su corazón, no llorando, no gimiendo, no. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Miren esto, todo esto tiene relevancia, todo esto tiene armonía, todo esto tiene concordancia, lo que el Señor nos revela en cada uno de sus capítulos. Dios nos revela bellezas, hermano, cuando una de las cosas, y yo no sé si ustedes lo han notado, pero es difícil encontrar un judío en estado de miseria. Ese pueblo es bendecido, hermano. Yo recuerdo un hermano contó una narración, una historia que en los años 60 por allí, él conoció a un judío allá en Venezuela. Y ese señor, Dios lo bendijo grandemente. Pero para esa época era difícil hacer llegar los diezmos a Israel. Y él buscó una iglesia para entregar los diezmos. Tenía varios años guardando los diezmos, pero no quería tener ya eso guardado porque eso le pertenecía a Dios. Hermano, una de las características que tiene el pueblo de Dios es la capacidad de entender que de Dios recibieron y Dios proveyó, pues a Dios hay que agradecer con nuestros gestos de amor. Y no solamente decir, bueno, ya yo cumplí con los diezmos no, hermano, todo, porque es ofrenda, contribución. Qué bonito cuando usted lo hace de amor, de corazón, cuando usted se regocija. Y usted notará, eso no fue una parábola, eso fue algo que Cristo vio. Aquella mujer tenía solamente 2 moneditas, quizás le serviría para comprarse una galletita, algo mínimo, y era todo su sustento. Y ella bien pudo haber dicho, ay no, aquí en el templo hay comida, más bien tienen que darme comida a mí porque yo soy una viuda pobre. ¿Verdad que pudo haber opinado eso? Y tenía buen argumento para decir la viuda eso, pero ella entendió que de ese poquito que ella tenía, que era todo lo que representaba de su sustento, es para Dios todo lo que yo tengo. Y aunque Cristo en la narración no nos dice qué recompensa esa mujer viuda recibió, pero halló bendición. Jehová, Cristo le alabó porque lo hizo de corazón. Hermano, hay muchas cosas de las cuales debemos de aprender y corregir. Muchas cosas que Dios nos quiere quitar como esa venda de los ojos y decir, oye, pero ¿hasta cuándo piden? Oye, pero ¿hasta cuándo Dios te va a dar? Entonces no podemos tener esa mentalidad así mezquina, que a veces, ay, no, pero es que es puro pedir. Oye, pero ¿y Dios? Dios no se cansa de darte. Y a veces nosotros hacemos oraciones de damedores. Señor, dame, 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 dame. Y no es así. Jesucristo nos enseñó en la oración perfecta a pedir para la comunidad. Danos, perdónanos, no nos metas. Entonces el Señor quiere un pueblo unido, que pidamos y recibamos para todos. Porque si no, entonces la oración sería, Padre mío que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dame hoy el pan cotidiano y perdóname. Y no es así, hermano. El Señor quiere que todos recibamos beneficio para entonces entregarlo con un corazón que le agrade a Dios. Entonces por eso les digo que en estos capítulos
que usted dirá, pero eso es historia y eso no. Sí, hermano, hay muchas de verdades que nos edifican y nos fortalecen y nos conviene. Por eso que Cristo dijo que esto, en la Biblia es un cofre donde usted va sacando todos los días perlas de valor, joyas, riquezas, que usted al usarla se va llenando de gracia, de poder ante Dios. Dios le va capacitando. Entonces, en esta parte, Dios va a mandar a hacer un tabernáculo. Y ese tabernáculo era una tienda o un templo rústico, algo sencillo, pero era un templo que iba a ser destinado, consagrado para la morada de Dios. Y por ello Dios le dijo a los israelitas, les dijo el diseño y le dio las instrucciones exactas y cómo la iban a construir y cómo la iban a dotar. Y allí entonces aparece en escena que aquí hay un detalle que tenemos que hacer notar. Moisés vio el modelo del arca, y si lo vio es porque el Señor se lo mostró. Y en el Apocalipsis sale nuevamente a relucir el arca del pacto. Moisés, al ver lo que él debía mandar a hacer, era un cofre de madera que iba a estar cubierto de oro por dentro y por fuera. Dice que era aproximadamente de unos 112 centímetros de largo por unos 67,5 centímetros de ancho y alto. Y esto simbolizaría la presencia de Dios en su pueblo. Y en ese lugar, allí, en ese tabernáculo, en ese lugar, allí se reuniría con Moisés y hablaría con Moisés. Entonces le pide que construyan el propiciatorio. Fíjese que Dios delega de una manera exacta, da detalles, todo. De verdad que usted va viendo y usted se da cuenta que Dios, todos los detalles, todo lo mínimo lo tiene en consideración. Y entonces ese propiciatorio era la tapa del arca, era una plancha de oro macizo con 2 querubines, esos querubines tendrían sus alas colocadas frente a frente en cada extremo. Y eso simbolizaba el trono de Dios. Aquí dice la gente con esto de no, pero es que entonces, ¿por qué no colocan querubines en el templo? El mandamiento dice, no te harás. Y aquí Jehová le está ordenando a Moisés que le haga a él. ¿Ok? No te harás para ti. Esto era para Jehová. No podemos caer en confusión con esto. Dice que entonces, en este propiciatorio, allí en ocasiones se hacían los sacrificios expiatorios y el sacerdote dice que rociaba la sangre sobre el frente del propiciatorio. Según un antiguo relato, se hacía en forma de cruz. Y siglos más tarde, en una cruz se sacrificó Dios por su pueblo. ¿Qué eran los querubines? Los querubines son seres angelicales, que se asocian con el cuidado y la protección en el trono de Dios. En la mesa, esta mesa constituía un símbolo del poder de Dios como proveedor de alimentos para su pueblo. Medía aproximadamente 90 centímetros de largo y 45 de ancho con 67 centímetros de alto. El pan de la proposición, símbolo que representa a Cristo como el pan de vida, y el candelero servía como símbolo de Dios, como la luz que guió a los hijos de Israel durante el Éxodo, y también era una anticipación de Cristo, quien es nuestra luz, y estaba hecho aproximadamente de unos 38 kilos de oro. Todo este material que se usó para la construcción de esto, Dios lo había provisto con anticipación. Recordemos que el pueblo salió de Egipto lleno de muchas riquezas. Y si Dios te ha dado, es para beneficio de su obra. No podemos cerrar el puño. Si cerramos el puño, no podemos entonces
recibir lo que Dios nos va a dar, porque cuando abrimos, damos y a la vez agarramos del cielo también. Entonces, hermanos, estos capítulos, vuelvo y les repito, tienen muchas riquezas, muchas enseñanzas para nuestras vidas. No las veamos como aburrido, como que, ay, qué tedioso, no. Tienen muchas aplicaciones para nuestro diario vivir. Así que bueno, hermanos, vamos a tener la oración de cierre para entonces sí saludar a todos los hermanos, porque hoy entré así como que casi iban a ser las 2. Estaba apuradita por comenzar y ya entonces vamos a hacer la oración de cierre para saludar a cada hermano que nos ha reportado su asistencia. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu justa y divina presencia estamos, oh Dios. Imploramos el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Padre, perdónanos porque sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque. Considera, Dios mío, nuestras debilidades y danos la fortaleza que viene del cielo para seguir caminando tomados de tu mano. Ayuda, Señor, cada hermano, cada oyente, Señor, muchos con dificultades, con adversidades, Señor, tú los conoces. A veces corazones heridos, Señor, problemas familiares, Señor, laborales, económicos, pero yo te suplico que tú seas, Dios mío, su proveedor, que tú seas su sanador, que tú seas su fiel amigo, Señor, que tú seas su consejero, Señor, que tú seas el todo del hombre. Ayúdanos, oh Dios, a verte, Señor, como tú quieres que te veamos, como nuestro Creador, como nuestro Padre amado, como nuestro Hacedor. Bendice, oh Dios, a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios. Tú los conoces, Señor. Ayuda cada hogar, Padre bueno, que ha abierto sus oídos, las puertas para escuchar de tu palabra, que reciba bendiciones en abundancia, Señor. Y sobre todo que tengan propósitos en su corazón de agradarte a ti, de ser hacedores de tu palabra, porque esto te agrada, Señor. Tú te gozas cuando tus hijos determinamos en todo tiempo escucharte, obedecerte y amarte. Ayúdanos, Señor, bendícenos en esta semana. Permite que en nuestras entradas, nuestras salidas podamos tener siempre, Dios mío, como protector tu ángel que nos guíe. No nos abandones. En el nombre de Jesús te lo explico y en él te doy las gracias, Señor. Y ahora, Padre, despídenos en paz. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.